Trump, Milei, Vox, Erdogan, Modi, Putin. Los populismos de extrema derecha no solo están proliferando en el mundo, sino que además parecen estar lográndolo gracias a la clase obrera. ¿Qué les ha pasado a los partidos de izquierda? ¿Por qué no son capaces ya de atraer a las masas? Esto es Ecoubicaciones, un podcast de filosofía en el que en cada episodio tomamos un tema complejo y lo exploramos a fondo con un invitado diferente. Soy Edu Rodríguez y hoy me acompaña Ignacio Sáenz de Medrano, economista y autor de 3 novelas, La fragua de Vulcano, El porvenir y de próxima aparición Todo lo hice por ti, una trilogía en la que narra el modo literal en que empresa a empresa y ladrillo a ladrillo se construye un país. Es también el autor de la newsletter semanal Breaking News en Substack, donde según se levante comenta las noticias con humor o sin él. En uno de sus días serios escribió un artículo sobre la parálisis de la izquierda, que es lo que nos ha traído hasta aquí hoy. Al comienzo de nuestra conversación, le pedí que recapitulara aquel artículo para los oyentes. Pues yo escribí, y no es la primera vez que lo hago, de mi interpretación de por qué la izquierda está, no sé si decir fracasando o está empantanada, ¿no?, en estos momentos. Yo creo que hay un proceso histórico, no quiero sonar lo que no soy, ni dialéctico, ¿vale? Pero hay un proceso que empieza con la caída del muro de Berlín, cuando el capitalismo se encuentra que ya no tiene enemigo. Creo que los famosos 30 gloriosos y los años de la posguerra mundial fueron un pacto sistémico entre élites y clases populares, en el cual, o mediante el cual, se produjo una redistribución de la riqueza que interesaba a ambas partes, porque la amenaza de la revolución comunista pues estaba a 300 kilómetros o a 400 kilómetros de París y a 500 kilómetros de Londres, y no convenía eso. Creo que las clases populares aceptaron un funcionamiento del capitalismo con estas bases de reparto, pero que cuando el muro de Berlín cae, el capitalismo pues se encuentra que no tiene enemigos. Empieza ahí un proceso de globalización que se sustancia fundamentalmente no en la movilidad de personas, sino en la movilidad de capitales. Bueno, esta famosa frase que dijo Thatcher, ¿no?, que creía que su mayor triunfo había sido precisamente Tony Blair, ¿no?, y su famosa tercera vía. Y la izquierda pierde un poco el paso porque abraza estas tesis globalizadoras, de fin de la historia, de Fukuyama, y cuando aparecen las contradicciones de esa globalización, pues se encuentra que no puede responder. No puede responder porque los instrumentos, las herramientas que tenía antes, que se llaman tipo marginal del impuesto sobre la renta, que se llama control de capitales, que se llama planificación industrial de los años 60, de los años 70, no se pueden ejercer porque el capital, parafraseando a Marx, ha liberado de sus cadenas y se mueve por donde quiere. Entonces, la izquierda se ha entregado, en mi opinión, a una conversación o a un relato identitario, pero identitario sobre, digamos, los colectivos que quedaban por compensar, o que quedaban por trabajar antes de los famosos 30, pues la identidad de género, el tema racial, y habla mucho de igualdad, pero la desigualdad sigue creciendo. Y la izquierda se encuentra que se va refugiando, o encuentro yo que la izquierda se va refugiando en valores o en discursos que se van alejando poco a poco de lo que realmente está pasando, ¿no? Sin dejar de tener una validez. Yo no soy un crítico, como leo por ahí, del wokismo. No soy un crítico acérrimo, soy un crítico razonable del wokismo. Creo que el wokismo hizo cosas malas, pero también levantó una liebre que era necesaria, ¿no? Pero oigo a veces declaraciones de líderes de la izquierda que digo, pero esta gente está muy perdida. Mientras que el populismo que ha surgido de derechas parece que ha sabido captar mejor. Entonces, bueno, luego hablaremos, si quieres, de populismos, pero creo que mi tesis es que la izquierda mainstream, la izquierda sistémica, no la izquierda que está a la izquierda de la izquierda, bueno, y hablo fundamentalmente de Occidente, hablo de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Italia, de España, desde luego,
bueno, está muy despistada, ¿no? Y parece como que está perdiendo un tren al que no sabemos cómo nos vamos a enganchar porque el tren al mismo tiempo ha ido cambiando de forma, de velocidad, va por carriles diferentes. Está el tema tecnológico, está el tema social, está el tema demográfico del envejecimiento y de la migración y bueno, todo en este caldero mm, revuelto, pues parece que alguien sabe pescar y la izquierda pues no sabe cómo responder. Mm. Vale. Yo respondería primero a la interpretación histórica, la idea de la caída del muro y el comienzo de una globalización más o menos salvaje. Porque la idea de la globalización no me parece nueva. Al fin y al cabo, el capitalismo ha estado siempre globalizado, siempre ha estado buscando nuevos mercados, ¿no? La era colonial era más brutal aún que la era de la globalización. Y eso era también el capital saliendo fuera de las fronteras de cada Estado-nación y buscando nuevos mercados, ¿no? También un poco esa fecha, ¿no? de la caída del muro. Esto es algo que le he estado dando vueltas yo por el tema de los grupos terroristas de los años 70, que es algo que me Ujú. interesa, es un tema que me interesa mucho, ¿no? Me interesa mucho por todas las paradojas que tiene, ¿no? Por esa, esa idea que tenían de que siendo tan pocos podían conseguir algo, ¿no? Y Sí. enfrentarse a estados completos. Tú lo miras y de todos los grupos, bueno, la palabra terrorista ya viene con todos sus, pero bueno, Pero por bueno, Baden-Meinhof, Brigadas Rojas, todo eso. pero el mayor de todos fue El, el IRA el y Irak. no llegó a pasar de mil miembros en sus Mm, momentos de mayor auge, ¿no? ETA creo que llegó a 500, pero durante muchísimos años no llegó a tener 50, por ejemplo, ¿no? mm. Y sin embargo, todos estos grupos parece que no intentan enfrentarse a... Entonces, estos que nacen en los 70, pero en los 70 te encuentras con que estuve buscando en el Google Trends, ¿no? Donde puedes ver ciertas palabras que solemos asociar con los movimientos radicales de izquierdas y comunistas, ¿no? Pues como burguesía, revolución, solidaridad, han sido palabras que han ido perdiendo, ya en los 70 estaban perdiendo auge. Sí. Yo creo que de cierto modo venían siendo erosionadas por la visibilidad de ciertos movimientos de izquierdas. Que en cierto modo lo que sucede en el 89 es una culminación de un sentir mayoritario global que venía acumulándose a lo largo de las décadas anteriores y también en parte como reacción a estos grupos extremistas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, es decir, no es solo geopolítica, hay también una participación popular enorme, un elemento de la gente rechazando ciertas formas de hacer política o ciertas formas de ver la izquierda que consideran no deseables y que se asocian con la Unión Soviética y con Mm. los países con regímenes comunistas, ¿no? Entonces, la interpretación me parece, tiendo yo a ver más la historia como un continuo que Sí, como... claro, cuando hablo de esa seguir. fecha es simplemente por fijar un hito. Obviamente que la historia es un Pero, continuo. pero esa idea frente a la globalización, el tema de la globalización es un poco ese de desarmar todo lo que sean políticas nacionales, ¿no? Es decir, bueno, a nivel nacional no podemos hacer nada porque si lo hacemos se nos van las fábricas, por ejemplo, ¿no? Mm. Porque ¿no? Nos imponen tales, si ponemos más regulación, se nos van a ir a otro sitio. Esa idea de continuidad, ¿no? De continuidad y la importancia que tiene el elemento del sentir popular. No solamente de lo que sucede a nivel de estados o a nivel de gobiernos. Pero un poco también en ese sentido, la idea de que la izquierda está limitada a cuestiones de identidad y a los pocos grupos que quedaban marginados. Bueno, no creo que sean pocos. Creo que esto es algo que se sigue trabajando y sacando a la luz, que es todas las desigualdades que siguen estando eh, en juego, ¿no? Mm. Que Por supuesto. no son solamente las desigualdades económicas, sino todo tipo de desigualdades de valor, ¿no? No lo digo por quedar bien, o sea, no se trata de decir lo que hay que decir que, ¿no? Que los grupos desprotegidos, tal, no es el discurso de izquierdas buenista que queda bien decir, sino porque realmente me parece que una gran parte de la reacción de los populismos es a esos movimientos identitarios.
pero que también ese es en gran parte el meollo de la izquierda, que el meollo no es solamente económico, y ni siquiera es fundamentalmente económico, sino que la parte económica es un epifenómeno de estos movimientos del valor que me parecen más esenciales. Y en ese sentido, has dicho, la desigualdad crece, pero a nivel económico, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos ahora mismo tienes, ¿no?, el porcentaje del Producto Interior Bruto que se queda el top del 10%, Está siendo desde, brutal. desde 1980, desde Reagan, ha estado creciendo de Sí. forma descomunal y está a los mismos niveles que en el siglo XIX ahora mismo en Estados Unidos. Sí. Pero en Francia y en España no. En España y en Europa en general, Bueno, los niveles de digamos que hay una se tendencia mantienen. un poquito. La tendencia, yo creo que hemos mirado los mismos números, ¿no? Los dos hemos ido a Piketty. Piketty. España y Francia, y un poco Alemania, es Mm. cierto que la pendiente es más suave, pero sí que está habiendo un incremento de la desigualdad. Es verdad que cuando comparas las cifras con Estados Unidos o el Reino Unido, Mm. ese aumento de la desigualdad es menor. No sé si es porque hay menos riqueza que distribuir, no sé si es porque ha habido una explosión de riqueza en Estados Unidos, desde luego en el Reino Unido no lo ha habido, que explique eso. Pero bueno, sí te lo concedo. Pero bueno, termina tu tesis y luego te contestaré, estoy apuntando. Fíjate que además estamos hablando únicamente de la desigualdad económica. Sí, Y mi punto de partida es que la desigualdad económica es un derivado, no es originario, ¿no? No es el tema de Marx, de la estructura, la superestructura, todo depende de la economía, ¿no? La economía es la variable independiente y luego a partir de ahí, ¿no? Lo demás son justificaciones para la clase o cosas de este sí, tipo. Yo creo que la parte económica emerge de las valoraciones que se están haciendo en todo momento sobre qué es deseable, qué no es deseable, y eso entra en el mercado, ¿no? Y supone un poco la fundación del valor. Pero por eso precisamente todas esas otras valoraciones de quién vale y quién no vale, ¿no? La inclusión de las cuestiones identitarias sí tiene tanta importancia, porque esa reacción que se está produciendo por parte de los populismos de derechas está siendo una reacción no solamente económica. Yo escuché en la radio hablar de por qué votaba a Trump y decía, yo soy electricista, tengo un pequeño negocio, gano más de 100.000 al año, pero siempre he sentido que se me trataba como una persona inferior desde el Partido Demócrata, ¿no? sí, El partido de las élites, ¿no? Que viene un poco con todo esto de la idea de la izquierda como la izquierda intelectual, paternalista, ¿no? Que sí. busca el bien de los demás, no el suyo propio. Bueno, eso no tendría por qué ser así. En teoría, ¿no? El movimiento este igualitario podría salir de quienes se sienten desvalorados o quienes se están sintiendo esa falta de igualdad, ¿no? Bueno, a ver, vamos por partes. Primero te voy a hacer un comentario económico cuando has hablado de las globalizaciones. Globalizaciones ha Mm, habido varias. La primera mm, globalización del mundo mediterráneo con Roma, la globalización del comercio triangular desde el descubrimiento de América. Pero hablas de la colonización y creo que hay una diferencia importante. Es que esa colonización es una globalización de capitales, eh, pero no de personas. Es decir, que los capitales sí se mueven, pero el mundo fabril sigue en Estados Unidos y sigue en Europa. Y la población europea no sufre, digamos, un desplazamiento, ni la necesidad de desplazarse, son los capitales los que se mueven y la estructura fabril se queda en Europa. Hasta el punto que Lenin, en un papel muy interesante, predijo que la clase obrera europea se estaba beneficiando del colonialismo y que si seguía recogiendo migajas de esa mm, expansión colonial y de esa primera globalización, pues mm, acabaría abrazando el sistema. Bueno, ya sabes que Lenin odiaba a los socialdemócratas a muerte, mm, ¿no? Eran traidores. Y efectivamente fue una globalización. Un noble ruso de San Petersburgo podía comprar bonos franceses con un golpe de telégrafo. Creo que esta globalización es diferente. Luego, si quieres, hablaremos de eso. En segundo lugar,
yo cuando digo que la izquierda se queda sin respuestas, obviamente no me estoy refiriendo solamente al tema económico. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy concreto, ¿no? ¿Qué está pasando con cercanías en estos días en España, ¿no? Pues que hay mucha gente que tiene... es lo que pasa siempre, ¿no? Hay mucha gente que no tiene que utilizar cercanías. Hay mucha gente que puede ir en coche, que se puede pagar la gasolina. No está sufriendo cercanías. ¿Quién sufre cercanías? Sufre cercanías la persona que tiene que ir al trabajo todos los días en tren porque no puede permitirse otro medio de transporte porque es muy caro. Que funcione bien o mal no implica que haya una transferencia de renta entre una clase social u otra, no tiene estrictamente hablando, ¿no? Si alguien se pusiera a pensar, quizás sí, pero no hay una transferencia de valores. A lo mejor hay menos impuestos que se pagan para mantenimiento, es cierto que alguien se está quedando con ese dinero, pero no quiero entrar ahí. No afecta directamente al bolsillo de esa persona, afecta a su sentimiento, hay un sentimiento de abandono. Yo creo, ahí sí enlazo contigo. Creo que el problema de pensar que repartiendo la abundancia que había, ¿no? Hablo de los años 80, de los años 90, no, 90, aún repartiendo la abundancia que había y sin tocar lo fundamental, sin atreverse a meter los dedos en la maquinaria que estaba cambiando el mundo, porque el mundo cambió en aquellos años, en los años 90, en los años 2000, produjo esa sensación de abandono en la persona de clase, no quiero hablar de clases porque no sé si esto existe todavía y no soy sociólogo y me cuesta hablar de ese concepto. Bueno, pero vamos a hablar de capas medias, de capas bajas y ahora mismo también de capas medias, pues empiezan a decir, bueno, ¿y yo qué? Porque yo estoy pagando mis impuestos, porque yo estoy, a mí se me había prometido, o yo tenía una promesa, un contrato por el cual yo si me portaba bien, ¿no? Estoy simplificando muchísimo, ya lo sé, pero si me portaba bien, pues yo iba a tener una educación para mis hijos, iba a tener un acceso a la vivienda, iba a tener una serie de cosas. Y yo lo que veo es que no ocurre nada de eso y que cuando la izquierda llega al poder se dedica a atacar otras cosas que sí que están muy bien hasta que llega un momento que, que, que se produce la sensación de abandono. Fíjate, el otro día estaba leyendo un libro de primatología y ya sabes que creo que la raíz de nuestro comportamiento no está tan lejana de los animales y hablaba, exponía el autor la tesis de que la equidad está basada en una emoción o en un sentimiento que es la envidia. Y hablaba de equidades primarias, equidades secundarias. La equidad primaria es que quiero que me trates igual que estás tratando al contrario, a mi compañero, ¿no? A mi vecino. La equidad secundaria que existe entre los animales es, bueno, me parece que me estoy llevando demasiada parte del pastel, no me voy a pasar porque me están mirando mal, a ver si me van a pegar un golpe luego cuando me dé la vuelta, cuando me dé la espalda, ¿no? Creo que toda esta batalla por la igualdad y de la izquierda nacen de ese sentimiento de envidia que ha derivado en una racionalización y en una reclamación de mayor equidad. Esa envidia se puede materializar en cosas materiales, perdón por la redundancia, también se puede materializar en emociones. Me siento abandonado, se han llevado a la fábrica. No, fíjate, no es tanto que yo pierda mi trabajo. Yo creo que enlazando con tu electricista, con tu electricista o con el trabajador de Michelin en Francia, que viví el desplazamiento de la fábrica de Michelin en Francia a Polonia, no es tanto que me he quedado sin trabajo, o ya no digamos los mineros en Asturias, es es que mi vida giraba, mi posición social giraba en torno a una estabilidad, en torno a este trabajo. No Mi es valor. mi valor como persona, Claro. era este. Y yo tenía mi trabajo, la educación de mis hijos, tenía una biblioteca, iría o no iría, ¿Ves? pero Era identidad. sí, No era dinero, era identidad. Por eso la identidad está en el centro del tema. claro, pero ese señor que se ha tenido que poner de camarero o de lo que sea, ganando menos o más, no lo sé, eh, quiere que vuelva a la fábrica.
y la fábrica ya no va a volver. Entonces, no sé cuál es la solución. Yo escribo estos artículos sin saber la solución, ¿no? Ya hablaremos ya hablaremos del abundantismo, ¿no? Si quieres después, pero Sí, sí, sí. creo que la izquierda no es capaz de decir, bueno, pues sí, la fábrica se fue, pero aquí está este paquete de formación y te voy a convertir en otra cosa y vas a sentir que tienes valor de nuevo. No, te voy a dar un subsidio, voy a ver si puedo limitar el alquiler porque te están machacando, voy a darle un bono cultural a tus hijos, etcétera, etcétera. Cosas que no critico, pero que creo que no llegan al meollo de la cuestión, que es, bueno, ¿qué hago yo con una vida que ha cambiado, que me ha descolocado, ¿no? Y que nadie está pensando en mí. Por supuesto que pienso que el populismo de derechas no responde correctamente a la solución, o perdón, no propone la respuesta correcta, pero sí que da la respuesta o sí que lanza el mensaje correcto, ¿no? El America First, que no se está cumpliendo en absoluto, pero ese es el mensaje que el votante quiere escuchar. Entonces mezclamos aquí cosas y bueno, tu tesis es todo gira en torno, o fundamentalmente gira en torno al valor. Yo digo sí, pero es el sustrato económico el que también erosiona los valores, ¿no? Son las circunstancias económicas las que erosionan los valores. El elemento económico es un elemento importante que también está relacionado con el valor. Si yo gano poco, es porque se me está valorando poco Claro. en un cierto nivel, ¿no? En el nivel laboral, en el nivel del mercado laboral. Y por eso hablamos, por ejemplo, también, si gano mucho, no lo puedo decir. No lo puedo decir porque entonces estoy intentando extrapolar el valor de un ámbito al valor de otro. Si yo te digo gano muchísimo dinero, me miras mal porque lo que estás diciendo es no. En esta relación lo que cuentan son otros valores, no cuenta ese. No lo intentes extrapolar porque para mí no has hecho no me has hecho ningún servicio ni me has vendido ningún producto. Es decir, yo no niego que la parte económica tenga valor, creo que arraiga en la parte identitaria. Y fíjate lo que estabas hablando de la clase social, dices, eso es un concepto problemático. Es un concepto muy problemático, la Muy clase social. problemático, muy problemático. Pero fíjate por qué también. Porque no sabemos ni cómo definirlo. Porque no sabemos definirlo en términos económicos. Porque, por ejemplo, este electricista que está ganando 100.000 al año pero no tiene una carrera universitaria, él no se considera clase trabajadora, pero tampoco se considera clase media. Correcto. Es decir, se supone que hay un elemento que sería la educación, que forma parte también de ser clase media. Pero la educación, y esto es algo que has señalado y que me parece también muy interesante, habla de ello, claro, como Francia nos llevaba 20 o 30 años, es que lo estoy leyendo ahora, no lo conocía hace 3 meses, solo de nombre, no conocía sus teorías ni de lo que hablaba y me está impresionando mucho, por eso no me lo puedo quitar de la cabeza. Pero menciona el hecho de la entrada masiva en el sistema educativo en Francia en los años 60 y 70, que es lo que luego pasó en España en los años 80 y 90, ¿no? Y cómo esa entrada masiva devalúa la educación. Algo que originalmente te aseguraba una serie de trabajos y una serie de posiciones económicas y sociales y de respeto, en el momento en el que entra un montón de gente allí, pierde ese valor y entonces ahora hace falta un máster, hace falta un doctorado, hace falta haberlo hecho en la Universidad de Deusto o en la Universidad de Oxford. Se añaden más y más requisitos porque el objetivo no es la educación. Es la El objetivo distinción. es la distinción. Es la El objetivo distinción. es mantener las diferencias. Entonces, si el objetivo es mantener las diferencias, todo esto de lo que estamos hablando, de que la cuestión es que la izquierda no está siendo capaz de cumplir las promesas que estaban implícitas en el sistema, la respuesta sería, es que no puede hacerlo, porque lo que no va a poder hacer nunca la izquierda es que todo el mundo sea distinguido. Ya hemos llegado al meollo de la cuestión. Fíjate que la manera en la que yo pienso, creo que la manera en la que piensa cada uno está muy anclada al momento histórico en el que nace y en la generación a la que pertenece. Y digo, estamos llegando al medio de la cuestión porque mi generación es justamente la que vive la culminación de ese proceso educativo, de progreso, entre comillas, que tú llamas, ¿no? Y esa era la promesa.
la famosa, entre comillas, igualdad de oportunidades, ¿no? Y con el objetivo de proporcionar la posibilidad a la gente que no tenía medios para hacerlo, la posibilidad de progresar. Y eso se produjo en aquellos años. Y hoy muchos jóvenes o muchas personas adultas son hijos de gente que no pudo ir a la universidad. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es donde, cuando digo que estamos llegando al medio de la cuestión, es que quizás estamos llegando a un tema irresoluble, ¿no? Y es donde quizás sea la raíz de mi pesimismo y no te oculto que alguna vez lo he pensado. Es que a lo mejor la desigualdad es inevitable en tanto que especie, en tanto que estructura social, no una desigualdad entendida como la explotación de uno sobre el otro, ¿no? Sino que al final, si tú llegas a poderte comprar un 600 en los años 60, pues va a haber alguien que se va a querer comprar un 1500. Y si te compras un Renault Laguna, pues alguien que se va a querer comprar un Mercedes. Y si yo consigo que mi hijo sea universitario con mucho esfuerzo, pues el que estaba por delante de mí en el nivel económico le va a pagar un máster al suyo para que siempre vaya por delante, ¿no? Exactamente. Y entonces al final dices, coño, es que entonces resulta que esta carrera es un poco como Aquiles y la tortuga. Esta promesa de la igualdad de oportunidades, nunca la vamos a cumplir. Y yo creo que estamos en una especie de stalemate ahora mismo, ¿no? Mm. En el cual es que no se sabe por dónde salir, pero sí que se ve claramente que el sistema educativo, por ejemplo, el sistema educativo español, está girando a donde dices tú, a una segmentación social en función de los medios económicos de la familia. ¿Y para qué? Para que siga habiendo distinción. A mí me parece fantástico el ejemplo que pone Bourdieu sobre los lores ingleses. En el momento en el que ser lord o ser un ser empieza a ser fácilmente adquirible, Sí, sí, pagando, sí. pues los antiguos lores piden que se cree los baroneses, Sí. un estado más Un para escalón poder más, distinguir exacto. de los Sí, anteriores, sí, ¿no? sí. Y entonces tienes esta idea constante de esta persecución de De la la distinción. distinción. Pero, habiendo dicho eso, sí, es cierto, eso es un poco el juego, ¿no? Todo el mundo está buscando tener valor y entonces miramos a qué se aprecia como valor a nuestro alrededor. Mm. De nuevo, el valor no tiene por qué ser solamente económico. Y ahí está la distinción la distinción del intelectual, Sí, la distinción del artista, la distinción de cada subsegmento sí. busca reivindicar el valor de su propia distinción, ¿no? Mm. Tenemos el artista de teatro que hace teatro fringe y hace, ¿no? Shows en teatros a los que entran 20 personas, su aspiración no es llegar al teatro nacional. Mm. Esa no es la aspiración. La aspiración sigue siendo que se valore y se reivindique el tipo de teatro que está haciendo en este punto. O aunque sea esa su aspiración, él se siente ya valorado por lo que hace. Yo te diría que si acudieran, si de repente se volviera súper popular y fueran miles de personas a verlo, se preguntaría qué estoy haciendo mal, que me he Mm. vuelto mainstream, Sí, ¿no? Eh, puede ser. entonces, el valor no es, lo decíamos, no es necesariamente económico. Pero iba a decir, frente a tu pesimismo, yo creo que la historia te lo niega. Porque puedes estar mirando los últimos 30 años, pero mira el último siglo, mira los últimos 500 años. Evidentemente sí que hay un incremento cada vez mayor, yo te diría que cada vez más rápido, de la igualdad. No solo, evidentemente, como decimos, no No de es la solo... igualdad, pero de la riqueza. No, 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 de la igualdad. Fíjate, porque de nuevo no es una cuestión económica. Hace 100 años, ¿cuál era la situación de la mujer? Y 100 años no es nada. Sí, Hay sí. gente que todavía está viva que tiene 100 años. Pero incluso al comienzo de los 2000, tú ves, por ejemplo, la entrevista famosa de Britney Spears con Larry King, creo que es, en la que está soltando temas sexistas constantemente, ¿no? Y eso era algo que no causó ningún tipo de escándalo en su momento, ¿no? Y ahora están descubriendo
esa entrevista a la generación Z, ¿no? Y entonces la ven como Es evidencia escandalosa. Sí, de lo malos que somos los viejos, ¿no? sí. Que dejamos que sucedieran estas cosas. Pero hablaba de esto justo en la grabación con una amiga anterior, de que bueno, no teníamos la cabeza en esos temas en ese momento, ¿no? De que es algo que va evolucionando en qué traemos a la conciencia pública y que empezamos a discutir. Pero eso es algo que sucedió hace solo 20 años, que es hoy escandaloso. Hay cosas que están pasando en España hoy. Esta amiga comentaba los chistes racistas de Aquí no hay quien viva, por ejemplo. Sí, sí, sí. Hay cosas que no pasarían ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos con todo lo que está pasando. A la cara no se atreven a hacer ese tipo de chistes. Y en España seguimos haciéndolo. Pero eso también va a cambiar. Eso dentro de 10 años no se hará. Es decir, todo eso es igualdad también. Y eso se está incrementando de una forma que yo te diría que es incluso demasiado rápida para muchos y que de ahí viene la reacción Claro, populista. ¿por qué piensas tú ahora te pregunto yo, ¿por qué piensas tú que el abandonar, por ejemplo, esos chistes o el reconocer que lo que se ha hecho en favor de la mujer durante estos 20 años está produciendo ese escozor en determinados segmentos? Porque el valor es siempre un orden. A ver, en mi teoría. En mi teoría, el valor es un orden de preferencia. No es un número. No es yo tengo 26 y tú tienes 26 también. No. Es un orden de preferencia. Entonces, siempre que alguien gana, alguien pierde. Es realmente suma cero. Entonces, aquellas personas que estaban más valoradas antes están sintiéndolo como que ahora están siendo desvaloradas. Y se oye a muchos hombres, por ejemplo, hablar de que ¿no? se sienten atacados, la crisis de la masculinidad, Sí, sí. todo eso, ¿no? Que es real, ¿no? Cuando yo crecí en los 90 en un pueblo de Navarra, mis modelos eran las personas que tenía alrededor o los modelos del entorno público lejano, ¿no? De las películas, de los libros, etcétera. Ahora mismo, y con esos modelos te venían marcadas una serie de normas bastante claras. Estaba muy claro qué tenías que ser, qué tenías que hacer para ser un hombre y qué no podías hacer si eras un hombre. Estaba muy, muy, muy claro. Esa claridad ha desaparecido. Esa claridad ha desaparecido en favor de una mayor igualdad y una mayor libertad. Pero desde luego la claridad ha desaparecido. Y eso trae también conflictos y problemas. Pero te quiero dar la vuelta al argumento y por polemizar. A ver, es verdad, porque quiero volver a mi punto, ¿no? Es cierto que, o lo que yo pienso es que si no se estuvieran desmoronando otras cosas a mi alrededor, yo no estaría tan indignado con que se trate bien al inmigrante o con que se trate bien al que tiene otra identidad de género. Porque si yo me sintiera valorado, diría, bueno, pues bien, estos siguen estando por debajo de mí en mi escala subjetiva de valores, ¿no? Me parece muy bien que se les trate bien porque yo sigo estando valorado. Y estoy completamente de acuerdo contigo. En el momento en el que yo siento que una política determinada de género o una política determinada de integración racial o de inmigrantes hace que yo me sienta por debajo de ese inmigrante o de esa persona queer, hace que yo responda o conteste o me sienta incómodo con esta situación. ¿Pero por qué me siento menos valorado? Pues porque tenía un trabajo en una fábrica, me lo han quitado y ahora estoy con un lugar en el mundo donde siento que yo no importo, importa más pues el ser buenista, lo que ellos llaman ser buenista, con colectivos que evidentemente merecen la acción pública y merecen un esfuerzo social de integración o de equiparación. El ejemplo del electricista creo que desvirtúa un poco lo que estás diciendo, porque estamos diciendo, no es una cuestión económica y esta persona está ganando mucho dinero. Y de hecho, los electricistas en general, en todo el mundo, están cada vez ganando más dinero, ¿no? Los profesionales, cada vez es difícil encontrar un profesional porque ha habido tanta gente que ha ido por la educación superior y por lo tanto tenemos menos profesionales. Y sin embargo, se sienten más desvalorados que nunca.
eh, fíjate que lo que se ha perdido es la identidad. Trabajar en una fábrica, no es que me quiten la fábrica. Yo conozco, o sea, mi pueblo vive de una fábrica, una, ¿no? Hay unas cuantas, pero hay una que es la principal. Y tengo muchos conocidos, yo he trabajado en esa fábrica en algún momento y tengo muchos conocidos que se han pasado la vida en esa fábrica. La fábrica sigue ahí, sigue estando ahí, pero esta gente sigue tan desmotivada como la gente que ha perdido su trabajo, porque la identidad de fábrica, que solía ser una identidad pasable, una identidad que venía además con atributos masculinos, etcétera, etcétera, De cabeza de se ha... familia, de... Exactamente, pero que además esos atributos masculinos que iban asociados con tener un trabajo de fábrica ya no son valorados tampoco. Mm. Es decir, siguen pudiendo ir a la fábrica, pero van cada vez más desmotivados. O sea que no es, ¿ves? Lo que se No es pierde, solo economía. yo diría que la economía es un elemento más que emerge de estos otros movimientos del propio valor. Ponía el ejemplo de las tres naranjas. Porque Marx se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor de tres naranjas cuando, en ausencia de oferta y demanda? Cuando Sí. solamente hay tres naranjas, pero solamente hay tres compradores y por lo tanto no hay una competición por las Mm. naranjas. Mm. Pero luego, en la práctica, eso significa que el valor de las naranjas va a depender de cuánto quieran las naranjas esas personas. Sí. Y eso no va a depender necesariamente de cuánto hambre tengan, va a depender de qué simbolicen. Si piensan, por ejemplo, que las naranjas les van a dar la vida eterna, que es algo completamente extraeconómico, Pagarán lo que entonces sea. harán lo que sea por pagar por esas naranjas. Y a la inversa, el vendedor, si todo lo que le queda se ha arruinado y todo lo que le queda son esas tres naranjas, las va a vender lo más caro que pueda. Pero al mismo tiempo, si no tiene absolutamente nada más y nadie le ofrece nada, pues también podrá venderlo por un precio mucho más barato. Es decir, al final lo que tienes es que no existe la ausencia de oferta y demanda, el valor se está definiendo siempre de una forma relacional y esa forma relacional es siempre extraeconómica. Entonces, yo creo que no podemos despreciar y decir la identidad es un tema más, es adicional, yo creo que es la raíz. Y que la economía es un problema cuando afecta a mi identidad. Si yo no tengo suficiente dinero para poder llevar el estilo de vida que considero digno de la persona que creo que hay que ser, es cuando empiezo a tener problemas con mi economía. Pero ¿qué considero yo que es una vida digna? Eso es algo que estamos constantemente aprendiendo en relaciones identitarias. Sí, pero en fin, no sé si el ejemplo que voy a poner es un ejemplo correcto, pero un jornalero del año 36 Mm, creo que tiene una conciencia de identidad y una aspiración a tener otra por las circunstancias en las que vive. Es decir, la identidad se construye en función del mundo en el que vives y en función de lo que en función de lo que tú aspiras a ser, ¿no? eso es. Yo creo que se recorrió un camino muy largo y esa identidad, ese quiebre, esa grieta entre la identidad real de valor cero, ¿no? Que tiene un jornalero prácticamente cero, a la identidad que él quiere tener de una entidad de una vida digna, eso produce pues lo que produjo, ¿no? Produjo violencia, produjo un quiebre social y produjo lo que produjo, ¿no? Yo creo que ahora lo que pasa es que se ha recorrido un camino que ha proporcionado unas identidades suficientemente satisfactorias a una serie de capas sociales Mm. bueno, pues que ese camino, esos rieles tienen ahora piedras en las vías y está petardeando, ¿no? La máquina. Y Mm. entonces la gente dice, coño, la identidad que yo tenía ya está desestabilizándose. Por eso yo no desdeño no creo que la identidad sea sola la causa, creo que la No. economía también, por mantenernos en la polémica, ¿no? Creo que la economía también es un factor generador de Mm. identidad. Y eso estoy de acuerdo. O sea, la Vale. economía es un factor. O sea, todo es identidad. De la ropa que llevas, pero también cuánto dinero ganas y también la forma en la que buscas, qué profesión buscas en base a
qué atributos estás buscando para ti mismo, etcétera, etcétera. O sea, todo es, para mí es todo identidad, la economía también. Y hablabas tú del hombre de teatro, pues yo puedo hablar del profesor de universidad, que ganando mucho menos que el electricista del que hablas, pues tiene una identidad, bueno, en su orden de preferencia se pone por encima del electricista, Sí. Eso también es así. Y no es solamente la economía. Se pone por encima del electricista, el electricista lo percibe y vota a Trump. Sí. Me acuerdo de una conversación con dos amigos votantes del Partido Demócrata. Estaban hablando de que había que ser estúpido para votar a la derecha. Es que hay que ser tonto, hay que ser tonto. Y yo estaba pensando, pero es que la gente vota a la derecha porque les estáis llamando tontos precisamente. Sois vosotros los que les estáis llevando a votar a Trump. Sí. Yo admito que yo también he tenido esos pensamientos impuros. Pero bueno, pues uno reflexiona, ¿no? A ver, también la reacción de tus amigos es una respuesta humana, es una respuesta lógica, es decir, es el miedo, es decir, oye, no entiendo nada y como no entiendo, descalifico, ¿no? Y al fin, esto nos lleva a la polarización y ya está. Hablábamos de valores. ¿Cómo se transmiten los valores? A través de valorizaciones. O sea, en el momento en el que yo actúo de una manera, hago un juicio de valor y estamos expresándolos todo el tiempo. No estamos solamente cuando decimos esto es estúpido o esto es malo o esto es... Hay todo tipo de mensajes encodificados en los que estamos señalando que nos parece Completamente de acuerdo. Y con eso estamos intentando influir al otro. Estamos intentando que el otro adopte los acepte mismos mis valores. Correcto. Te quería, quería aquí sacar a colación otro factor que no sé cómo puede encajar en la conversación, que es el miedo. Creo que, además de todo este tema el ejemplo del profesor universitario y el electricista y sus diferentes valoraciones respectivas, me parece que está muy bien traído, pero creo que además hay un factor que es, comparándolo con los últimos 30 años, y evidentemente tu crítica es perfectamente pertinente, pero bueno, estamos un poco hoy hablando de lo que está pasando ahora, ¿no? Si nos vamos a lo que pasó hace 100, pues evidentemente que debió haber crisis sociales de tamaño colosal, ¿no? Pero creo que los cambios del entorno están también generando lo digo por la respuesta que la extrema derecha, que el populismo de derechas da a esta situación, ¿no? Creo que el miedo es generalizado. Antes el miedo era, oye, se van a llevar la fábrica a Polonia. No, ahora es la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo incluso a los abogados. Los boomers se van a llevar todas las pensiones, no va a quedar nada para nadie. Los inmigrantes se están llevando porque hay un entorno demográfico, cultural, tecnológico, no solamente el económico, no solamente que el rico se pueda llevar el dinero a Luxemburgo a pagar un 4% mientras yo pago un 35%, no solamente eso, que ya escuece, ¿no? Pero la sensación, bueno, es que no sé qué va a pasar. Entonces, la izquierda ha sido incapaz de hacer una lectura de esto, mientras que la derecha, siendo incapaz de dar una respuesta, porque estos son tendencias sociales, económicas, tecnológicas que no sabemos a dónde nos van a llevar, ha dado una respuesta súper sencilla. No, aquí no tiene que cambiar nada, aquí tenemos que volver a los valores de siempre, a la América grande, a la España una grande y libre y al hombre cabeza de familia, y aquí que no cambie nada. Pero cuando se habla de temas que realmente están transformando el mundo, no tienen una respuesta tampoco. Pero sí le dan una respuesta a gente que está asustada, ¿no? Para mí, tanto el miedo como la respuesta encajan perfectamente en este modelo de una igualdad creciente, que es también el modelo de una entropía creciente. La idea de entropía se suele entender mal. Explica eso de la entropía, que me has dejado la gente suele entender entropía como caos. Y la entropía no es caos, ¿no? Si hablamos de un sistema físico, ponte que tenemos dos cajas con dos gases, inicialmente estos gases están separados y ahí hay un nivel de entropía bajo.
tú abres una compuerta entre los dos, los gases se empiezan a mezclar. Cuando están completamente mezclados, el sistema ha alcanzado el mayor nivel de entropía. Y una característica interesante de los sistemas entrópicos es que cualquier pedazo del sistema es representativo de la totalidad. Cuando tú tienes a los dos gases separados, si tú tomas una esquinita de una de las partes de la caja, no es representativo de la totalidad del sistema porque no hay ninguna molécula del otro gas. Una vez que están completamente mezclados, tú puedes coger cualquier rectángulo de cualquier área y va a ser idéntico al de cualquier otra, van a ser equivalentes, ¿no? Los sistemas entrópicos son homogéneos, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema en el que vivimos es este sistema de valores, ¿no? De tensiones. Imagina una red, es una red de valores. Entonces, no hay un nodo privilegiado que sea, en mi opinión, que sea la economía o que sea la sexualidad para Freud o que sea, sino que es el puro valor, es la pura relación de valores. Entonces, lo que está sucediendo es que como sistema, el sistema humano está tendiendo a ser cada vez más entrópico, porque hay mayores niveles de comunicación. Entonces, hablábamos hace un segundo de cómo se transmite el valor y cómo se... ¿no? Yo hago juicios de valor y te los transmito a ti. Si para ti yo no soy nadie, tendrán poco poder, aunque algo tendrán también, ¿eh? Tendrán, aunque sea muy poco, pueden tener muy poco, pero luego si eso se une con el valor que oyes de otra persona y el de otra, mucho, va sumando. Pero si yo soy tu padre, por ejemplo, pues puede tener un poder enorme esos juicios de valor, ¿no? Etcétera, etcétera. Estos valores se transmiten individuo a individuo. Entonces, si piensas en esto en un sistema en red, puedes ver cómo cuando el sistema estaba más localizado, cuando la persona que nace en los 80 o en los 90 en un mundo local, más donde estático, las influencias directas son locales, era menos entrópico que un sistema en el que estoy recibiendo influencias de TikTok o en Instagram de gente que está por todo el planeta y que no son 4 cabezas pensantes o 4 autoridades, sino infinidad de otros individuos, ¿no? Entonces, en la medida en la que el sistema está cada vez más interconectado, hay un mayor trasvase de valores. Y por lo tanto, hay una mayor similitud. Piensa, el otro día en un comentario con Javier comentaba el tema del mundo griego, ¿no? Sí. Que el mundo griego de la Grecia clásica convivía con el mundo egipcio, convivía con el mundo de Mesopotamia. Eso eran mundos, o sea, tenían sus propias cosmovisiones, su propia forma de vestir, eran mundos... Había una cierta permeabilidad, pero eran cosmogonías diferentes. Puedes imaginarlos como, si dices que civilizaciones diferentes, separados por 5 siglos, en lugar de ser contemporáneos, podrías imaginarlos separados por 5 siglos. Eso no sucede ahora. Tú coges cualquier sociedad occidental y todos llevamos vaqueros. O sea, y eso es un proceso que con esta intercomunicación se está acelerando cada vez más. Entonces, ahí es a donde voy yo con el tema de esa mezcla de valores me está dando cada vez más libertad. Ya ser hombre significaba una cosa en los 90 que estaba muy clara y que como te la saltaras te comían, y ahora puedes ser hombre de 1000 maneras distintas, implica más libertad, implica también muchísimo más incertidumbre, porque ya no tienes claro cómo hay que ser, ¿no? Entonces, el miedo viene de ahí, de no saber cómo encajar el valor, ¿no? De cómo encontrar valor, ni económico, ni social, ni cultural. Por otro lado, la respuesta de la derecha, a lo que ibas de la respuesta de la derecha, que es no cambiemos nada. Esa ha sido siempre la respuesta de la derecha. Sí, siempre, siempre. Así se define la derecha. En este sistema del que estamos hablando de valores, de redes, en tensión, donde unos tiran de un lado, otros tiran de otro, y buscamos comunicarnos los valores, la derecha es el que dice no me cambies los valores, que lo que tengo me funciona. Pero las cosas cambian. Quiero decir, la derecha tiene una adaptabilidad camaleónica, que si me permites, mientras sigue diciendo todo el tiempo que las cosas no tienen que cambiar. Quiero decir, la derecha del mundo de las preguerras de la Primera Guerra Mundial, esa derecha colonial, tal, pues no tiene nada que ver con la derecha que viene después de la Guerra Mundial, que es una democracia cristiana, con la derecha liberal de Reagan, con la derecha ultraliberal de Milley
o con la derecha compasiva, vamos a decirlo así, de Merkel. Yo me iría más atrás. A mí me gusta hablar de el gran debate que se produjo en Francia en el siglo XVIII cuando se habló de prohibir las ejecuciones públicas. Entonces, en ese momento, el gran debate del momento era ¿cómo vas a dejar de hacer ejecuciones públicas? ¿Cómo vas a ver entonces la gente qué consecuencias tiene Incumplir el las normas. comportarse? Incumplir las Sí, sí, normas, ¿no? sí, sí, Vamos a tener crimen a todas efectivamente. horas. O sea, los mismos argumentos exactos que se usan hoy, por ejemplo, en Estados Unidos a favor de la pena de muerte o ¿no? Sí. En muchos otros. Pero fíjate cómo el debate cambia, ese debate que eran las ejecuciones Sí, públicas en el siglo XVIII, se convierte en el debate sobre la esclavitud en Estados Unidos en el siglo XIX, sí. pasa a ser el debate sobre el voto de la mujer. En 1982 en España es el debate sobre el divorcio. O sea, el Mm, tema del día en sí, 1982 era sí. el divorcio y tenías a la derecha diciendo no queremos el divorcio. Luego fue el Y a matrimonio día homosexual, luego... después el matrimonio homosexual, pero fíjate que el matrimonio homosexual hace 4 días y Mm, sin embargo lo tenemos ya súper asimilado. sí. Y ahí voy yo con lo de que creo que este tipo de cambios se están produciendo cada vez más rápidos y que tiene que ver con con las intercomunicaciones y lo Y, interconectado que está el mundo. y por eso tengo esa sensación de que, bueno, quizá la virtud de la derecha es que ofrece como un anclaje, ¿no? De valores que luego lo mueve, ¿no? Luego lo mueve 20 metros más allá. Cuando todo el mundo acepta el matrimonio homosexual, dice, bueno, venga, otra cosa. Venga, ahora vamos a hablar de prohibir las redes sociales a los niños. No me quiero prohibir las redes sociales a los niños. A lo mejor dentro de 20 años... Te voy a decir una cosa, porque lo había apuntado hace un rato y tengo la sensación de que cuando hablas de la izquierda, hablas de los partidos de izquierda y cuando hablas de la derecha, hablas de los partidos de derecha. Y yo estoy hablando de la izquierda y la derecha más en general también de la gente, ¿no? Hmm, Los partidos al final son empresas que lo que buscan en todo sí, momento sí. es llegar al mayor grupo demográfico que puedan, ¿no? Hmm, Porque me acuerdo, hace 15 años oías que, bueno, las nuevas generaciones son más de izquierdas que las anteriores. hmm, Entonces, una vez que estas generaciones ¿no? Empiecen a votar, sí, no va a volver a ganar la derecha nunca. Y cada 5 años o cada 10 años oigo esa misma cantinela y sí, luego sí, eso no se oye sí, nunca. sí. ¿Pero por qué? Porque los partidos evolucionan para cubrir siempre un mínimo de Claro, son votantes, ¿no? empresas Para poder sobrevivir. demoscópicas. Exactamente. Correcto. Entonces lo que yo no me fijaría demasiado en los partidos. Yo creo que los partidos van siempre a la zaga. Entonces, lo interesante creo que es ver qué es cómo se está moviendo la gente. Y es los partidos de derechas han pasado de que el matrimonio homosexual fuese el apocalipsis a que no pase nada con él porque sus votantes han cambiado, porque una gran parte de la población se ha ido Hmm. acostumbrando. Pero es algo que es lo que estamos hablando también con esto de los valores y las redes. Se comunican, ¿no? Sí, saben encontrar qué valores en cada momento representan ese anclaje al que su votante quiere. Pues yo qué sé, la unidad de España. Pues, por lo tanto, pactar con un partido catalán es el pecado de delito de lesa majestad. Bueno, pues Claro. eso les encaja. Dentro de 10 años, yo qué sé, si ese problema está resuelto, no lo será, será otra cosa. Mientras que pero sí, efectivamente estamos hablando quizá mucho de partidos, ¿no? Eh, Mm, Deberíamos volver un poco al debate sobre las propuestas de la izquierda en cuanto eh, movimiento intelectual o cuerpo ideológico, ¿no? Y no las hay. Las respuestas de la derecha como cuerpo ideológico tampoco las hay. Es decir, el mundo evoluciona, el mundo tira para adelante. Si mañana la inteligencia artificial se come, que esto está por ver y no quiero entrar en ese debate, se come eventualmente cientos de millones de puestos de trabajo en todo el mundo, pues ya veremos. Es decir, tampoco creo que la derecha tenga la respuesta metodológica o sistémica. No, no, en absoluto. Los partidos de derecha tienen. Pero creo que la izquierda se ha quedado un poquito, bueno, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? en ese cuadro que estaba pintando de la red de valores, que, ¿no? que se va Mm, intercambiando y que va creciendo en entropía, la izquierda para mí es la parte de la población o las personas en ciertos aspectos, en algunos aspectos sean de derechas y en otros sean de izquierdas, según que quieran que algo cambie o que no quieran que algo mm, cambie. Pero digamos que son los tensores que tiran hacia la igualdad y
la derecha son los tensores que dicen no nos movamos de aquí. Entonces, en ese sentido, la izquierda siempre está debatiendo. La izquierda siempre está en conflicto, ¿no? La derecha no, porque lo tiene muy fácil. Lo único que Aguantar quiere la decir es cuerda. aguantar la cuerda, de aquí no nos movemos. La izquierda tiene que decidir el futuro, entonces por eso está siempre, y ese futuro se decide en los debates. Tengo una historia que había en 2004, 2003, por ahí, estábamos viviendo en Tokio y el jefe, mi mujer trabajaba de profe de inglés y tenía un jefe que era muy del Partido Demócrata, además era de Detroit, ¿no? Que es como ciudad de clase obrera, etcétera, y él se lo tomaba todo eso muy en serio y estaba enfadadísimo con los homosexuales, porque hacían muchísimo ruido y nos hacían perder elecciones. Y que se podían quedar calladitos. Hacía esos comentarios, ¿no? Desde la izquierda, ¿no? Claro, ¿quién decide qué temas son importantes y qué temas son secundarios? Se decide precisamente en esos debates interminables, ¿no? Que hacen que la izquierda parezca que está siempre desunida, Sí. que no avanza, que no... Pero en realidad, claro que cualquier avance que se está dando en el mundo, eso es la izquierda. Que por cierto, Obama estaba de acuerdo con mi amigo, no reconoció el matrimonio homosexual hasta el 2014, me Bueno, parece, es o algo así. que no sé si tenemos que hablar de Obama ahora, pero creo que conforme van pasando los años el balance Uf, se va mitigando, ¿no? Mucho. Bueno, no lo sé. aún así comparado con Clinton, un santo. Sí, sí, claro, por lo menos decente, ¿no? Entre comillas. Bueno, no lo No, sé. no puso a 3 millones de negros en la cárcel con la mierda de guerra de las drogas, ¿sabes? ¿Quién? O sea, a Clinton se le puede responsabilizar prácticamente por la población, toda la población negra que hubo en Sí. las cárceles americanas de los 90. La desregulación financiera que da origen a la creación de una especulación financiera absolutamente demencial es de la época de Clinton y Bush la hereda. Ya. Pero la hizo él. O sea que. Y ese es un ejemplo de una etiqueta, entre comillas, de izquierdas, si es que podemos decir que el Partido Demócrata Bueno, es de izquierdas en Estados Unidos, una etiqueta de izquierdas y un comportamiento completamente diferente. Bueno, la tercera vía siempre ha sido un poco de ese palo. De hecho, mira, esto nos puede servir de entrada a hablar del abundantismo. Venga, venga. Porque a mí me huele a tercera vía. Tengo que admitir que no estoy muy cómodo con la conversación porque hablo desde bastante ignorancia, tanto de la situación en España de la vivienda y todo esto. Sé muy poco y también sé muy poco del abundantismo. Solo sé que me cae mal Ezra Klein. Pues y, como que no me, lo he y, leído todavía, pero está en mi lista de lecturas, ya te lo contaré. me ha olido el tema un poco a tercera vía, la verdad. Pues si quieres, entramos en ese capítulo, ¿no? Digamos que el hilo argumental, si seguimos con este hilo que tú estás contrapeando de contraargumentos, lo que ha surgido ahora, digamos que yo soy un señor mayor con una curiosidad intelectual, pero que mi tiempo intelectual ya ha pasado y por eso estoy en este aturdimiento socialdemócrata de no saber lo que va a pasar. Entonces, es lo que estoy intentando transmitir durante toda esta charla. De repente aparece ahora, y bueno, voy a ser muy osado porque no he leído el libro, pero ya he leído 2 o 3 artículos muy interesantes sobre esto. De repente aparece ahora una música que suena muy bien, que no parece que esté siendo captada de momento por los partidos de izquierdas, pero que sí podría ser una respuesta intelectual de la izquierda, ¿no? Si quieres, para los oyentes se puede explicar, la podemos explicar un poquito y luego tú dices por qué te suena a tercera vía. Sensación, olorcillo que también me llega a mí, aunque la música me gusta, ¿vale? Bueno, esto lo que viene a decir es que realmente no ha habido un crecimiento de la productividad eh, desde que se inventó Internet, que realmente las condiciones de vida materiales de la gente no han cambiado tanto, no ha habido una revolución productiva, sí de la manera de trabajar, pero no productiva, y que eso ha generado un juego de suma cero
en el mundo que crece, pero que aunque siga creciendo es una economía completamente de servicios, completamente financiarizada y que al final lo que se está repartiendo es humo y que por lo tanto las finanzas de los estados están hundidas, los bolsillos de los ciudadanos, las clases medias están hartas de pagar y los capitales, como son libres, pues escaquean y se mueven por todas partes del mundo como quieren. Y la explicación a esto, y creo que tiene un sentido, es que no se está realmente produciendo valor económico desde hace muchos años, ¿no? La solución que da el abundantismo, partiendo de esa base que creo que conceptualmente es correcta, es, bueno, oye, vamos a liarnos la manta a la cabeza y aquí lo que hay que hacer es fabricar y hay que construir y hay que volver a una época de abundancia y no de decir a la gente que esto es lo que hay y que aquí lo que hay que hacer es prohibir cosas. No, en vez de prohibir cosas lo que hay que hacer es fabricar y construir. Y ahora hacemos la inteligencia artificial como una cosa que nos tiene que permitir conseguir que con la inteligencia artificial ahora sí haya un incremento de productividad tremendo y entonces empecemos a disfrutar de una abundancia material de bienes con una energía teóricamente ilimitada gracias a las renovables, que eso está también por ver, eh, y cambiemos de paradigma y esa es la verdadera izquierda. El volverle a decir a la gente un poco lo mismo que se les dijo después de la Segunda Guerra Mundial, tranquilos, que a ti también te va a tocar, pero no porque vamos a repartir mejor, sino porque va a haber mucho más, ¿vale? Y entonces, ahora te dejo explicar a ti porque eso te huele a tercera vía, pero hasta aquí es donde hasta aquí es donde suena bien la música. La cuestión que viene después, te la dejo a ti. A ver, primero mi escepticismo sobre la inteligencia artificial. Sí, sí, Creo que es una burbuja. sí, sí. Creo que no vamos a ver esos incrementos de productividad partiendo de la IA por experiencia propia. O sea, porque me la han intentado meter en el trabajo en la zona. Yo trabajo como programador, que dicen que es como el primer Trabajo que va trabajo a caer. que caería porque la IA es nativa de los lenguajes de Mm, programación. mm, Nos las han intentado meter con embudo y no hay manera, porque mm, es terrible. mm. Y no es terrible de una manera en la que digas, pero mejorará, es que estamos en el año cero. No, para empezar no estamos en el año cero, estamos en el año 3 y parece que va peor casi. Mm. y, uh, y, uh, y, tiene problemas de base. Sí, estoy de acuerdo con eso. Los cimientos Cómo están funciona. mal planteados. Pero me voy a la tercera vía porque la solución que está planteando es desregulación y iniciativa privada, fundamentalmente. Y además, lo cual suena a no tenemos que hacer nada difícil, como por ejemplo repartir, Ahí está. aumentar Ahí, impuestos y repartir. ahí estamos. Ahí estamos. Me suena demasiado fácil. Y además, como, pero a ver, ya hay mercados desregulados. Bueno, eso por un lado. Y por otro, el énfasis de entonces está en construir. Y en España el abundantismo está hablando del problema de la vivienda. Mm. Que esto venga de el problema de la vivienda en Estados Unidos me crea algo de disonancia cognitiva. Ujú. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el problema de la vivienda está muy claro. Tienes la ciudad de Minneapolis tiene 350.000 habitantes y ocupa más o menos el mismo terreno que todo Madrid con 6 millones. Mm. O sea, son ciudades con cero densidad. Se Sí. construyeron, siguiendo la Biblia de Sanford, se construyeron para el coche y son todo casas unifamiliares. Sí. Y además, la mayoría de las ciudades de Estados Unidos tienen leyes de zonas en las que solo puedes construir una vivienda unifamiliar en toda la parte de La fuera del zonificación centro. americana. Exactamente. Entonces, Ezra Klein, que es el que propone la idea del abundantismo, está diciendo, quitemos este tipo de regulaciones y permitamos que se construya en densidad, ¿no? Porque además también esto va a permitir pues, mejor transporte público, menos segregación racial, menos segregación económica. A mí su propuesta no me parece terrible en Estados Unidos, me parece insuficiente, pero no me parece una mala idea. Desde luego que sí que hay un problema con la zonificación. En Minneapolis en concreto se quitó esa zonificación en el 2020 por completo y no se está construyendo.
Porque no basta con quitar la regulación. La gente tiene que querer vivir en densidad. Y en Estados Unidos no quiere. Prefieren pasar más tiempo viviendo en alquiler mientras ahorran para pagar por una casa más cara y comprarse una casa, a vivir en un condominio, que es algo, en un apartamento, en un piso, que es algo que pueden llegar a considerar incluso como una forma de devaluación social, Sí. ¿no? Como encontrarse en una clase inferior. Un tema cultural. Entonces, fíjate cómo lo que tiene que cambiar son todos estos otros valores que no son económicos, Claro, para que pueda entonces darse ese otro milagro económico de la construcción en densidad. Pero dado esto, ¿cómo se traduce eso al panorama español, donde se construye en densidad incluso cuando no hacía falta? Yo soy de un pueblo de 10.000 habitantes y todo el mundo vive en pisos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ese pueblo podía haberse expandido en montones de direcciones, la gente podía estar viviendo en casas unifamiliares sin ningún problema, pero por el desarrollismo de la posguerra, etcétera, etcétera, el tipo de construcciones que tenemos en España. Malas para la polución, malas para el tráfico, pero muy buenas para el comercio, muy buenas para el transporte público y muy buenas para otras cosas, ¿no? Pero eso ya es así. Entonces, ¿cómo esa solución, que ni siquiera ha funcionado en Estados Unidos, me va a solucionar el problema en España? No lo veo. Bueno, no sé si nos estamos desviando un poco del tema, pero sí te tengo que decir que el problema español de la vivienda no es parecido al norteamericano, porque el urbanismo es completamente diferente. Creo que la raíz es la misma y ahí sí que el abundantismo tiene parte de razón. Creo que es absolutamente increíble que los capitales mundiales se hayan refugiado en el inmobiliario porque no veían alternativas porque ven que las finanzas públicas de los estados están completamente deshilachadas y sostenidas con alfileres y prefieren invertir en inmobiliario. Es un fenómeno que se ha dado en todas las grandes ciudades del mundo. Entonces, Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia no se han escapado. Creo que la raíz es la misma. A esto hay que añadirle un desfase evidente entre el número de creación de familias en España al año con el número de viviendas que se construyen. Al final es un problema de demanda y oferta. Dicho eso, lo que no vale, y es ahí donde yo también coincido contigo, es pues ala, venga, a quitar todas las regulaciones. Sí es cierto que creo que yo estoy leyendo un libro muy interesante que es de Jorge Galindo, que se llama 3 millones de viviendas, bastante técnico, pero bueno, bastante asequible. Si alguien lo quiere leer, pues se lo recomiendo. Creo que hay que contraponerlo con otro libro muy bueno de Diony García, que se llama La España de las piscinas, que es lo contrapone con el urbanismo que se ha desarrollado en estos años de bonanza, ¿no? De los grandes PAUs urbanos, de las afueras de las ciudades, con avenidas enormes, una densidad bajísima, todo el mundo viviendo con su casa con pista de pádel y piscina, generando una situación cultural de aislamiento y de autogeneración de valores que han derivado de muchas cosas, ¿no? Y que no es eficiente desde el punto de vista del transporte, ni del comercio, porque prácticamente no hay comercio, ni de la convivencia, ni de la... Entonces, creo que ahí sí que habría que darle una vuelta, ¿no? Bueno, luego al señor que está en la España de las piscinas, pues no le cambies ese bienestar, no se va a querer ir de ahí, ¿no? Y va a votar a quien vota, ¿no? Pero creo que dejarlo una vez más todo en manos del mercado, ya sabemos lo que pasó. Yo no demonizo al mercado, creo que el mercado, y lo has dicho tú antes al principio de nuestra conversación, el mercado ha producido, la explosión del capitalismo de mercado ha producido los años de bienestar más importantes de la historia de la humanidad. Creo que eso es innegable y que seguimos avanzando, pero tiene un problema intrínseco, y es que cuando deja a alguien atrás, pues lo deja, ¿no? Y creo que el abundantismo no habla de cómo se va a repartir eso. En cuanto a iniciativa privada y pública, y en cuanto a cómo se van a repartir los frutos de ese abundantismo, porque si seguimos llevándonos los capitales y los dividendos a Luxemburgo, pues seguimos en la misma, ¿no? Volviendo a mi electricista, que me lo voy a... Les tengo que poner nombre porque... No lo des.
No, no, lo tengo que inventar, pero bueno, Ah, porque me viene muy bien este señor. Pero volviendo a mi electricista, fíjate que si se le dijeran no te hace falta volver a trabajar, te vamos a dar, porque tenemos una sociedad tan abundante y todo está tan bien, que te vamos a dar una renta básica universal. Eh, no le serviría de nada. Los problemas que tiene y las razones por las que está votando a Trump no tienen absolutamente nada que ver con hmm, cuestiones materiales. Y yo me imagino a todas estas personas que están a ese, un día dijiste y me hizo mucha gracia lo de a esa mitad de gimnasios de España que vota Vox. sí. Yo me imagino a esas personas de repente recibiendo un salario gratuito, ¿no? Sin hacer nada una vez al mes. Yo creo que estarían un poco más contentas de lo que están ahora, pero yo creo que seguirían votando a Vox y que seguirían teniendo el mismo tipo Sí, 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 sí. Todo este discurso de que eh, los subsidios generan bolsas de votantes y tal, bueno, es completamente... mm, no funciona así. No sé, yo creo por un lado, sí que es cierto que el discurso de la suma cero, eh, en el que Trump se mueve también, ¿no? Por ejemplo, con la guerra comercial para él creo que demuestra que tiene una visión del mundo como una suma cero en la que unos ganan y otros pierden. No hay el famoso win-win, ¿no? Que nos enseñaba en las escuelas de sí, negocios. No cree que la cooperación produzca más valor que la confrontación. eh, Encaja muy bien con lo que él le vende al votante. Y estaría bien encontrar esa vía en la cual, o una salida discursiva en la cual se le pudiera decir a la gente, oye, es que no se trata del inmigrante o de ti, es que no se trata de darle derechos al homosexual y quitártelos a ti, es que se trata de que todos vamos a tener más porque vamos a poner las bases para que esto tire adelante con unos crecimientos del PIB del 5%, del 6%, del 7%, que ahora mismo son absolutamente impensables a pesar de toda la bluff de la economía de la inteligencia artificial y a pesar de todo el Internet y a pesar de todas las increíbles maravillas técnicas que hay, las economías no crecen más allá del 3%, ninguna, quitando a lo mejor China y algún país africano que está saliendo de donde sale. pero parte de poco. ¿Cómo se llega a ese 7%? Bueno, pues estos señores lo que dicen es tenemos que... Y yo me voy a comprar el libro de María Álvarez porque me interesa mucho el debate. Me parece que esta señora tiene la cabeza muy bien amueblada. Bueno, tengo ganas de verlo, ¿no? Pero creo que faltan piezas, ¿no? Bueno, ¿y esto quién lo hace? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto quién lo paga? ¿No? Pero además es la paradoja también del crecimiento. El crecimiento no puede seguir siendo infinito, porque es una curva geométrica. En algún momento ese 7% se vuelve imposible. Y especialmente con una población mundial en declive, porque ya no es solo Occidente. Ahora, ¿no? Las predicciones que hay ahora Eso para es, el eso año es, eso es 2100 innegable, de la sí. población mundial, Eso va a ocurrir. Mira, justamente hoy leía un artículo en el New York Times donde hablaba de eso y, y decía, es que el PIB mundial no puede crecer a ritmos grandes si la población mundial decrece, claro. ¿no? Tendría que haber un incremento de la productividad tan absolutamente brutal que permitiera ese crecimiento. Bueno, yo oigo voces que dicen que sí, que ese crecimiento es eh, posible, no lo sé, a mí me recuerda el chiste del economista que atrapado en una isla desierta recibe un cargamento de latas de conservas que no puede abrir y la respuesta que da es ¿y si tuviéramos un abrelatas? ¿No? Pues, pues es lo mismo, ¿no? La productividad tiene que subir muchísimo para que ese crecimiento sea infinito. Bueno, ¿y si tuviéramos una fuente de energía infinita? ¿Y si tuviéramos? Bueno, pues que no la tenemos. Pero aún así, un 7% sigue siendo crecimiento geométrico, porque esto se compone, Sí, ¿no? Es sí, como el sí, interés sí, sí, compuesto. sí, 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 claro. O sea que Es exponencial. el 7% claro, el 7% es Es exponencial. exponencial. Es Entonces, exponencial. entonces, por lo tanto, es imposible. Claro, claro. Entonces, pero bueno, aquí ya nos estamos proyectando a escenarios de dentro de 100 años que vaya usted a saber, como decía Keynes, Quería, todos calvos.
lo que estabas diciendo de Trump, hablando de suma cero y de la... es que ha salido en las últimas listas de documentos de Epstein. Ujú. Hay un vídeo en el que hay una entrevista de Steve Bannon a Epstein de 2 horas y tiene sus cosillas interesantes. Una de ellas era que eh, Epstein, desde luego, conocía a muchos mandatarios y Sí, decía, el problema con toda esta gente es que no entienden absolutamente nada de economía y llevan el país como si fuese su cuenta bancaria. O sea, piensan que es entradas y salidas. mm, Y así es como funciona. Claro, es suma cero para Trump porque para él solo hay qué entra y qué sí, sale. sí, ¿No? sí, No, sí. no, no. No, Pero, no. y en ese sentido, pero la cuestión del crecimiento, bueno, necesitamos, si tú tienes una economía que produce y produce a un nivel decente y no tienes un incremento de la población, ¿por qué necesitamos mantener un crecimiento del 3%? Mira, no tengo posición teórica fijada con el tema del decrecimiento, ¿no? Eh, Creo que, efectivamente, por mucho que digamos, aunque he leído opiniones en contra, los recursos que tenemos en el planeta son limitados, ¿no? Siempre pongo a mis alumnos el ejemplo del petróleo, ¿no? Se pronostica que el petróleo va a tener una caída de demanda a partir del año 2050-2060 brutal, con todas las Mm, consecuencias geopolíticas que eso tiene en muchos países, ¿no? mm, Pero, ¿por qué? Porque se va a reemplazar por energías limpias, ¿vale? Pero el 80% de los objetos que nos rodean están hechos de plástico, ¿vale? mm. Luego el petróleo va a seguir siendo necesario y el petróleo algún día se acabará, ¿no? Lo mismo pasa con la madera, lo mismo pasa con minerales, etcétera, etcétera. Es decir, incluso con la premisa de una fuente de energía inagotable, que podría ocurrir y ocurrirá en algún momento de la historia, eh, tendremos un problema de recursos, ¿no? Entonces, bueno, entonces siempre hay siempre un contraargumento. No, pero es que está África, no, es que está América, es que no has mirado en el Ártico, es que no has mirado. Vale, muy bien, pero también eso se va, también eso se va a acabar. Pero además, ¿producir qué? O sea, ¿qué, Bueno, esa producción infinita de qué es? no lo sé, no lo sé. Creo que la capacidad humana de inventar es increíble y que en ese sentido no es que sea un optimista tecnológico, pero sí que creo que el bienestar todavía puede crecer más, ¿no? Pensamos dentro a lo mejor de 200 años, la gente dirá, pues estos tíos vivían en unas condiciones, este tío poniendo su micrófono en los auriculares y hablando con unas pantallas, pero qué cosa tan absurda, ¿no? Mm, No, no sé, yo sí que creo que puede haber mm, un crecimiento material. No lo sé, te digo que no tengo una posición teórica. Lo que sí es verdad, lo que sí es verdad es que ese crecimiento del 7% que produce, que bueno, estoy poniendo una cifra que no sé si es la que ellos piden, ¿no? Y quizás esa será una pregunta que había que hacerles a ellos, ¿no? Ese crecimiento que ellos plantean parece una respuesta, digamos, pues como la respuesta del Pacto Socialdemócrata después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene una duración de 30 años, ¿no? mm. 30 40 años, bueno, ¿y luego qué? ¿No? Entonces, bueno, pues nada, ya Ya. pasaremos ese. Pero así se mueve la humanidad, ¿no? Dando saltos, saltitos, de vez en cuando algún salto muy grande, y luego pues dando saltitos. Ahí es donde esa visión de la red de valores y la economía como solo uno más de estos elementos en Sí. juego me hace pensar que en este incremento de la entropía e incremento de la igualdad y de la libertad puede haber un momento en el que haya una revalorización suficiente como para modificar cuáles son los parámetros económicos y que a lo mejor se pueda vivir con un nivel de crecimiento menor. Bueno, alabo tu optimismo. Me encantaría que fuese así. ¿Por qué no? Es decir, hace 10 años nadie se sentía culpable por tirar los plásticos a la basura, ¿no? Y hoy, si no los tiras al cubo amarillo, pues parece que eres un mal ciudadano. O sea, hay valores que se están interiorizando,
como la necesidad de reciclar, como la necesidad de consumir menos electricidad, de ser eficientes, y el propio mercado lo está ajustando, es decir, que el propio mercado premia a quien está siendo más eficiente. Hablábamos, por ejemplo, de la qué es la definición de una vida digna. Y eso es lo que está determinando cuáles son mis necesidades Sí, económicas, ¿no? Si necesito un coche o no necesito un coche para considerar que mi vida es digna. Necesito comprar ropa con qué frecuencia. Y bueno, vemos que eso es algo que está pasando, ¿no? Que hay las generaciones las nuevas están optando más por ropa de segunda mano o por, ¿no? sí, no te olvides de la distinción, ¿eh? Siempre habrá quien diga, bueno, pues yo quiero ir a Louis Vuitton, porque yo aquí me quiero poner por encima de ti. Pero ahí está ese juego de valores, porque estamos diciendo, vale, si hay una sola escala, cuando teníamos una autoridad que estaba diciendo el valor era Louis Vuitton valía mucho. Pero ahora que esa autoridad se está disgregando, se está... Homogeneizando, digamos, ¿no? sí, Bueno, decíamos, ¿no? interconectando. Antes teníamos solamente el entorno local y el entorno remoto, y para mí, por ejemplo, Louis Vuitton estaba dentro del entorno remoto, ¿no? Y entonces era algo que venía desde ahí. Desde luego no había nadie en mi entorno que me dijera Louis Vuitton, que Louis Vuitton era la marca de referencia. Pero ahora mismo ya no hay una marca de referencia, tienes infinidad, ¿no? De la misma manera que no tienes estrellatos literarios, que es otro tema que estoy tocando, ¿no? El fin de los estrellatos literarios tiene también que ver con esa falta de una sola autoridad monolítica, de que ya el crítico del país ya no le importa a A casi nadie. nadie, sí, sí. Y eso te lleva a que, pues que no llega ningún bestseller literario a las listas, ¿no? Eh, se está repartiendo ese valor. Y entonces también el valor de la distinción. Se generan más formas de distinción. Estábamos hablando antes del autor de teatro Fringe que decía, ¿no? Que reivindicaba su forma de hacer teatro frente a la comercial, ¿no? Imagínate que hay, ¿no?, 30, 40 formas distintas de reivindicar formas de hacer teatro, ¿no? Entonces cada vez hay cada vez se dan más oportunidades de obtener valor. Esto lo decía María Álvarez en el último post, con este sí que estaba de acuerdo, no hablaba de abundantismo, hablaba de Substack y de TikTok, y estaba hablando de cómo se están distribuyendo las redes y que parece que vamos hacia una especie de tribalismo, ¿no? Sí, algo muy interesante. Me pareció interesante y me parece y estoy completamente de acuerdo. Y en este sentido, esto significa, este tribalismo implica toda esa generación de valor, ese que haya cada vez más personas que pueden obtener valor que las 4 autoridades que teníamos antes, ¿no? Y eso económicamente también tiene, ¿no? Si yo obtengo mi valor de mis lectores de Substack, simplemente no mi valor económico, pero sí mi valor personal, pues igual resulta que necesito menos comprarme un coche, por ejemplo, ¿no? Mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo termina todo esto, ¿no? Esta desorientación de los partidos de izquierdas frente a su auge del populismo de derechas. Se están empezando a ver las grietas. Esto es pasajero. La izquierda, como decías antes, elementos tensores del cambio, va a encontrar una salida, o vamos a una quiebra del sistema tal y como lo conocemos y vamos hacia otro modelo político y social. Esa pregunta me está haciendo pensar que igual no estamos tan en desacuerdo tú y yo con tu pesimismo y mi optimismo, porque mi optimismo es a medio plazo, pero a corto plazo soy tan pesimista como tú. O sea, yo creo que ahora mismo vamos a más conflicto. Que lo que estamos diciendo, esa aceleración de la atomización del valor está dejando a mucha gente desorientada, genera más luchas por el valor, y unas reacciones más potentes por parte de todo el mundo, todas las personas que no quieren que nada cambie cuando tantas cosas están cambiando. Entonces yo creo que a corto plazo vamos a tener, pues sí, mucha desorientación y mucho conflicto. Sí. Si quieres, por aportar mi pensamiento final, el otro día leí, no sé quién lo decía, que estamos viviendo tiempos revolucionarios, pero no apocalípticos, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, estamos viviendo un cambio
increíble, y quiero pensar que la respuesta de la derecha tiene los pies de barro, porque consiste en no querer cambiar las cosas bajo el ropaje de un mensaje que pretende ser rupturista, y que eso se acabará quebrando, y que vendrá otra oleada de progreso, mala palabra en estos momentos, pero vendrá otra oleada de progreso que vendrá basada en otros paradigmas que ahora mismo no están, o están por descubrir, ¿no? O están por implementar. Y de ahí mi pesimismo a corto plazo y tu optimismo a medio y largo plazo, ¿no? Esa sería un Eso poco es. la síntesis de nuestra conversación. Al fin y al cabo, ni siquiera Milei, ni Trump, ni nadie está pidiendo que vuelvan las ejecuciones públicas. Así que Bueno, esto ha sido Ecoubicaciones. Puedes leer el post en el que estaba basada esta conversación en ubicaciones.substack.com.